al punto donde estamos en el día de hoy. Contrario a lo que algunos puedan pensar, el feminismo en realidad no es un movimiento reciente, no es un fenómeno reciente. En 1790, Judith Sargent Murray publica en Massachusetts La igualdad de los sexos, donde ya encontramos el germen de algunas de las ideas que se habrían de desarrollar más tarde en el movimiento feminista. Poco después, en el año 1792, o sea, 2 años después, una inglesa llamada Mary Wollstonecraft publica una obra titulada Una vindicación de los derechos de la mujer. Ahora, yo sé que probablemente este nombre no te resulte familiar, pero Mary Wollstonecraft es la madre de Mary Shelley, la autora del libro, de la novela de ficción Frankenstein, que ella publicó en el año 1818. A partir de ese momento comienzan a aparecer algunas publicaciones que presentaban una imagen bastante negativa del matrimonio, pero que no tuvieron tanta incidencia a nivel popular. Pero todo eso habría de cambiar radicalmente a partir del año 1848, cuando el pensador alemán Karl Marx publica el Manifiesto Comunista, en el que plantea la destrucción de la unidad familiar como la única salida para poder avanzar en la lucha de clases hacia una sociedad más justa y más equitativa. Por eso es que siempre el feminismo avanza junto con la izquierda. Eso ha sido así a través de toda la historia. Marx coloca el matrimonio dentro del marco general de la lucha de clases, en la que el hombre es el opresor, la mujer es la oprimida. Un problema que no puede solucionarse sin la destrucción de la familia tradicional, que según él es un modelo que impide la liberación humana. La familia impide la liberación humana. Unos pocos años más tarde, en 1859, Charles Darwin publica su archiconocida obra El origen de las especies, en el que Darwin plantea que las mujeres son biológicamente inferiores en el sistema de la evolución. Como bien plantea Caroline McCauley, quizás lo más perjudicial para el hogar fue el hecho de que la teoría de la selección sexual de Darwin localizó la fuente del cambio evolutivo en la lucha masculina por la pareja. O sea, recuerden que en la teoría de la evolución, el más fuerte es el que sobrevive, y como los hombres tenían que luchar con otros hombres para obtener una pareja, los hombres evolucionaron más rápido, o sea, convirtiendo a los hombres y la actividad masculina, dice Darwin, en la vanguardia de la evolución. Luego sigue diciendo Caroline McCauley: en el siglo XIX, los darwinistas sociales decían que la razón por la que los hombres eran superiores a las mujeres era que desde los albores de los tiempos, los hombres habían luchado por sobrevivir en el mundo, donde eran perfeccionados por la competencia y la selección natural. Y ahora escuchen: en comparación, las mujeres estaban protegidas de este proceso porque estaban en casa con los niños, por lo que evolucionaron más lentamente. ¿Ya van viendo el asunto? Incluso aquellos que intentaron definir a las mujeres contra esa idea de que la mujer era inferior, argumentaban que las mujeres no eran inherentemente inferiores al hombre, pero que su confinamiento en el hogar las dejó con facultades mentales subdesarrolladas o atrofiadas. O sea, ser ama de casa atrofia el intelecto de la mujer. Ahora, con la obra de Marx y con la teoría
pseudocientífica, que ni siquiera es teoría, es una hipótesis de Charles Darwin, el camino estaba preparado para la revolución feminista, que recibiría un impulso impresionante con la publicación en 1949 del libro El segundo sexo, escrito por la filósofa francesa Simone de Beauvoir. Mis hermanas, este es uno de los textos más influyentes del movimiento feminista en el siglo XX. Ella plantea que a la mujer se le ha asignado un estatus de segunda clase en la sociedad, ya que este es un mundo definido y controlado por el hombre. Las mujeres, dice ella, han sido forzadas a conformarse al molde que los hombres crearon para su propio placer y beneficio. Entonces, ¿cuál es la solución que propone Simone de Beauvoir? Destruir la superioridad masculina y rehusar amoldarse al papel tradicional asignado a la mujer como esposa y como madre. Ella aboga porque el matrimonio sea una especie de unión libre que los esposos pueden romper en cualquier momento, que el aborto tiene que ser legalizado, y escuchen esto, que el Estado tiene que asumir la responsabilidad de los hijos. Y la lógica es evidente: si el Estado no se hace cargo de los niños, dice Simone de Beauvoir, la mujer no podrá desarrollarse plenamente por causa de la maternidad y continuará subyugada dentro del esquema machista implantado en nuestra sociedad por la superioridad masculina. Una frase una frase que es muy icónica de Simone de Beauvoir es: que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos detenga, que la libertad sea nuestra propia sustancia, ya que vivir es ser libre. En un principio, el libro de Simone de Beauvoir no tuvo mucho impacto en los Estados Unidos, hasta que en 1963 una periodista norteamericana llamada Betty Friedan publicó una obra titulada La mística femenina, en la que ella plantea estas mismas ideas de Simone de Beauvoir, pero en una forma más potable para la mente norteamericana. Friedan atacó lo que ella señalaba como el mal sin nombre. ¿Y qué es este mal sin nombre? Dice ella: el hastío, el aburrimiento, la falta de propósito que sufren las mujeres por dedicarse a la vida familiar en vez de desarrollar su potencial fuera de ese ámbito. O sea, según ella, estas mujeres experimentan el miedo inquietante de que la vida te está pasando de largo. ¿Alguna vez te has sentido así? Obviamente, cuando las mujeres leían eso, dicen: eso es, por eso es que estoy tan aburrida. De hecho, Betty Friedan compara a la mujer que se limita al papel de ama de casa, escuchen esto, con los millones de seres humanos que marchaban hacia la muerte en los campos de concentración nazis, una muerte lenta de la mente y del espíritu. Según Betty Friedan, esta es una crisis del crecimiento de las mujeres, un punto de inflexión desde una inmadurez que ha sido llamada feminidad. ¿Oyeron eso? Una inmadurez que ha sido llamada feminidad hacia una plena identidad humana. Rebecca Merkel, a la que yo citaba en la sesión anterior, subraya esta frase de la inmadurez llamada feminidad a la plena identidad humana. Y luego ella pregunta: ¿cuál era la inmadurez? La feminidad misma. Las mujeres necesitaban dejar atrás lo femenino para volverse plenamente humanas. Si acaso te dormiste en este pedacito, déjame repetírtelo otra vez. Lo que Betty Friedan está diciendo es que las mujeres tienen que dejar atrás lo femenino, porque de lo contrario nunca van a ser plenamente humanas. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí. Yo no quiero ponerme a filosofar en esta hora, pero
La pregunta que yo le haría a Betty Friedan es: ¿y quién eres tú para definir lo que es la naturaleza humana? Si el hombre fue creado a imagen de Dios, yo puedo saber lo que es el hombre porque tengo con qué compararlo. Pero tan pronto yo quito a Dios del panorama, ¿cómo yo defino lo que es naturaleza humana? Sigue diciendo ella, por supuesto, Rebecca Merkel, hablando de Betty Friedan: una vez que se acepta esta premisa, entonces por definición debemos mirar hacia atrás a aquellas mujeres de principio de siglo o a las mujeres que adoptaron roles tradicionalmente femeninos como menos desarrolladas, menos inteligentes, menos evolucionadas y a final de cuentas menos humanas. Mirar a estas mujeres implica necesariamente menospreciarlas. O sea, todas nuestras abuelas que fueron simples amas de casa es porque eran mujeres más atrasadas, definitivamente. Estas dos obras, ya ahora sí la de Simone de Beauvoir junto con la de Betty Friedan, alcanzaron una enorme popularidad en los Estados Unidos de Norteamérica y desataron toda una revolución, un tsunami, cuyo centro de ataque eran el matrimonio, la familia, la maternidad, la distinción entre el hombre y la mujer y la moral cristiana. Kate Miller, que es una de las escritoras feministas más importantes del siglo XX, principios del siglo XXI, ella murió en el año 2007, creo, si no recuerdo mal, llegaría a decir que se requiere de una revolución sexual que haga desaparecer los tabúes impuestos por el matrimonio heterosexual, abogando a favor de la homosexualidad, las relaciones sexuales entre adolescentes y fuera del matrimonio. De hecho, si no recuerdo mal, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, que era su alter ego masculino, y otro filósofo que creo que fue el francés Foucault, firmaron un manifiesto donde ellos pedían que se permitiera que los mayores pudieran tener sexos con adolescentes obviamente con el consentimiento de los adolescentes. Y ustedes pueden ver la mentalidad que tenían estas personas. Otras feministas no solo abogan por la abolición del matrimonio como el único camino para la liberación de la mujer, sino que presentan a los hombres como abusadores en potencia, ya que, como dice Andrea Dworkin, bajo el patriarcado toda mujer es una víctima. Dice ella, Andrea Dworkin, bajo el patriarcado ninguna mujer está segura para vivir su vida o para amar o para tener hijos. Bajo el patriarcado toda mujer es una víctima. Bajo el patriarcado la hija de cada mujer es una víctima. Bajo el patriarcado el hijo de cada mujer es su traidor potencial y también el violador o explotador inevitable de otra mujer. O sea, las madres deben ver a sus hijos varones como traidores, violadores, explotadores, abusadores en potencia. Eso es lo que Andrea Dworkin está diciendo. De paso, esta palabra patriarcado es sumamente importante en la literatura feminista. Proviene de la conjunción de dos palabras griegas, pater, que significa padre, y archei, que significa gobierno o dominio. Literalmente, a través de la historia, patriarcado significaba simplemente el gobierno del padre. Pero las feministas la usan para describir el dominio opresivo que el hombre ejerce en la sociedad en detrimento de la autonomía y la dignidad de la mujer. Otra feminista llamada Robin Morgan dijo en una entrevista que el odio a los hombres es un acto político honorable y viable, ya que los oprimidos tienen derecho al odio de clase contra la clase que los oprime. Sally Miller Gerhardt, que fue la primera mujer que tuvo una cátedra en la Universidad Estatal de San Francisco. O sea, aquí no estamos hablando de una mujer por ahí que está hablando boberías, estamos hablando de mujeres intelectuales que han influenciado fuertemente en la sociedad. Sally Miller Gerhardt aboga por la reducción de la población masculina en su ensayo titulado "El futuro, si hay uno, es femenino". Ella dice: la proporción de hombres debe reducirse y mantenerse en aproximadamente el 10% de la raza humana.
Es por eso que muchas ideólogas feministas plantean el lesbianismo como la única forma de liberación del patriarcado que mantiene a las mujeres oprimidas como clase más débil. La feminista Cheryl Clark, que de hecho Andrea Dworkin y Cheryl Clark eran lesbianas, publicó en 1981 un libro titulado Lesbianismo, un acto de resistencia, donde ella dice: debemos saber que la institución de la heterosexualidad, es decir, relación sexual entre un hombre y una mujer, es una costumbre intransigente a través de la cual las instituciones supremacistas masculinas aseguran su propia perpetuidad y control sobre nosotras. O sea, mientras defendamos la relación sexual entre un hombre y una mujer, estamos manteniendo el patriarcado y estamos oprimiendo a la mujer. La mujer que abraza el lesbianismo como medio ideológico, político y filosófico para liberar a todas las mujeres de la tiranía heterosexual, también deben identificarse con la lucha mundial de todas las mujeres para acabar con la tiranía machista a todos los niveles. O sea, menos que inculquemos el lesbianismo en nuestras niñas desde pequeñas, no vamos a poder quitarnos de encima, dice ella, el problema de la opresión del hombre contra la mujer. Ahora, en este punto de mi presentación, yo debo resaltar que no todas las mujeres que se identifican como feministas ni odian a los hombres ni son lesbianas. Repito, no todas las mujeres que se identifican con el feminismo ni odian a los hombres ni son lesbianas. De hecho, yo tengo la completa certeza, o sospecho, vamos a decirlo más fácil, yo sospecho que muchas jóvenes que hoy se identifican con el feminismo nunca han leído ni a Simone de Beauvoir, ni a Betty Friedan, ni a Morgan, ni a Dworkin, ni a ninguna de estas ideólogas intelectuales del movimiento. Nunca han leído un libro. Lo que pasa es que escuchan algo, como voy a ver en un momento, que les suena lógico. Ven la opresión, porque es verdad, hermanos, hay hombres abusadores, ¿sí o no? Eso es una realidad. Por eso yo decía al principio, nos identificamos con las feministas cuando levantan su voz en contra del machismo. El problema es que el remedio, como yo decía, ha sido peor que la enfermedad. Ahora, la razón por la que estoy trayendo estas citas es porque yo quiero que ustedes entiendan lo que realmente está detrás de esta ideología. El feminismo toma problemas reales como el de la violencia que sufren muchas mujeres a mano de hombres abusadores y a partir de ahí lo conectan con problemas irreales. Todos los hombres son abusadores. Todos los hombres son opresores y violadores en potencia. El matrimonio tradicional atenta contra la libertad de la mujer. ¿Ven? O sea, ellos están tomando un problema que es real y están saltando de ahí a problemas que no son reales. Y luego que han hecho eso, entonces repiten hasta el cansancio sus supuestas soluciones. Ahora bien, alguien ha dicho muy sabiamente que ningún ser humano nace ideologizado. Ningún ser humano. Ningún niño nace feminista, o ninguna niña. Como ningún niño nace siendo machista. Nadie nace siendo ideologizado, dice esta persona. Por el contrario, el proceso de diseminación de malas ideas es una construcción social. Han pasado 63 años desde que Betty Friedan publicó La mística femenina en 1963, un poco más desde que Simone de Beauvoir publicó El segundo sexo. La pregunta es, ¿cómo fue que nosotros llegamos aquí? Porque miren, hermanos, este mundo se ha vuelto loco. Este mundo está patas arriba. La pregunta es, ¿cómo fue que llegamos aquí? Bueno, eso nos lleva a mi segundo punto de esta mañana, las tácticas femeninas que usan las feministas para promover su ideología. Las tácticas feministas que usan para promover su ideología. En primer lugar, a través de la educación y de las instituciones académicas.
Mis hermanas, el feminismo se ha infiltrado en el sistema educativo a todos los niveles. A todos los niveles. Desde lo más temprano hasta las universidades, para promover sus ideas feministas a través del currículo, asegurando que los estudiantes internalicen esas creencias desde jóvenes. Las feministas han copado nuestro sistema educativo. De ahí su insistencia de separar a los niños lo más temprano posible. Hoy día los niños van a un preescolar casi siendo bebés. Y hoy nosotros vemos eso como normal. Pero mis hermanas, eso es anormal. Es una idea que ha sido normalizada por el movimiento, por la ideología feminista, para despegar al niño lo más temprano posible de sus padres, para que a través del lenguaje se repita una y otra vez los postulados feministas. Ellas usan el lenguaje feminista, obviamente, como instrumento de control del comportamiento humano. Una de las feministas más importantes de nuestra generación, que de hecho ha visitado América Latina varias veces, es la feminista lesbiana también, Judith Butler. Y ella dedica un capítulo completo de su libro El género en disputa. De hecho, recientemente, o hace unos años, una universidad, no recuerdo de qué país latinoamericano, le dio a Judith Butler un doctorado honoris causa. Y en el libro El género en disputa, ella dedica un capítulo entero al tema del lenguaje. El lenguaje. Según ella, se debe cambiar el orden establecido y remodelar el lenguaje, obteniendo así nuevos comportamientos, nuevas normas sociales y logrando así una nueva realidad. O sea, ahora tenemos que decir todos y todas. Y en algunos casos todos y todos y todes. Estaba viendo un video de unos padres que van a hacerse una sonografía y la ginecóloga o la sonografista le dice: felicidades, tienen un niñex. Y dice: pero ¿es varón o hembra? No usemos ese tipo de etiquetas, porque ya comenzamos inmediatamente a denigrar a los bebés porque son niñas. O sea, es una ideología, es una cosa increíble. Tienes un niñex. No, tú tienes un niño o una niña. Mis hermanos, déjenme hacerle una pregunta. ¿Cómo es que el niño aprende a hablar? Porque el niño no aprende a hablar enseñándole gramática española. El niño aprende a hablar por la repetición. Tú tomas a un niño y le dices: ya no llores, que te voy a dar el biberón. Ahora viene tu biberón. Y de repente el niño, biberón, ya el niño aprende que eso, ¿verdad?, que le da la leche se llama biberón. Bueno, así es que el niño aprende. Es por eso que Judith Butler insiste en la importancia de la práctica de la significación repetitiva. Hay que repetir. O sea, las mujeres que están a favor del aborto no están a favor de la muerte, están a favor de la libre elección de la mujer. ¿Se dan cuenta? Es un cambio del lenguaje. Ella llega a decir que es el lenguaje patriarcal el que, con sus estructuras heteronormativas y patriarcales, separa las relaciones sexuales libres, oponiéndose a prácticas como el incesto, por ejemplo. O sea, ella está diciendo: ¿saben por qué nosotros vemos el incesto como algo malo? Porque el patriarcado se ha ocupado en repetir una y otra vez que eso es malo, pero nosotros tenemos que quitarnos eso de encima y tener relaciones sexuales libres, aún con nuestros propios hijos e hijas. En segundo lugar, yo le decía a alguien que esta charla casi tiene que ser restringida por lo menos a 14 años. En segundo lugar, a través de los medios de comunicación y la cultura popular. Hermanos, los medios de comunicación, la cultura popular
han venido a ser instrumentos potentes para la propaganda feministas, programas de televisión, películas, músicas, redes sociales. Estaba leyendo, yo no vi La Mujer Maravilla, que se estrenó en el año 2017, creo, la última, pero esa película, La Mujer Maravilla, ha sido objeto de estudios y de discusiones en foros políticos y educativos, porque presenta a una mujer empoderada. Ustedes se dan cuenta que ahora casi siempre la jefa de la policía es una mujer. Aparece una mujer que con zapato de taco acaba con 5 hombres y no se despeina. ¿Ustedes creen que eso es lógico? No lo es. Pero es una forma de comenzar a cambiar nuestra percepción de la mujer. Promueven una perspectiva de la mujer que es totalmente contraria al diseño de Dios y caricaturiza y desprecia ese diseño. Como este cartel que usó el Ayuntamiento de Madrid recientemente. Miren esto, qué sutil. Nada más que feminismo, nada menos que igualdad. Esto fue en febrero de este año, en Madrid. Nada más que feminismo. En otras palabras, ¿qué está diciendo el Ayuntamiento de Madrid? Que si el feminismo no toma la voz cantante en la sociedad, nunca habrá igualdad. Y las mujeres ven eso, las niñas ven eso y llegan a decir definitivamente el feminismo es una bendición. Tercero, a través del activismo político y social, las feministas organizan marchas, protestas, campañas para abogar por cambios legislativos y sociales que apoyen la igualdad de los sexos. De paso, nosotros creemos, ya lo dijimos en el mensaje anterior, en la igualdad, en dignidad, en valor entre el hombre y la mujer. Lo que estamos diciendo aquí con la igualdad de los sexos es que los roles han desaparecido. Ahora los hombres y las mujeres tienen que hacer exactamente todos el mismo trabajo. Pero hermanos, lo cierto es que Dios le ha dado al hombre una constitución física, biológica, anatómica. A la mujer le ha dado una constitución física, biológica, anatómica, porque no todos los trabajos que hace un hombre lo puede hacer una mujer. Eso es una realidad. Nosotros no podemos parir, nosotros no podemos tener bebés, nosotros no podemos alimentar un bebé. Nosotros hay un montón de cosas que nosotros no podemos hacer, como hay un montón de cosas que las mujeres no pueden hacer. Pero al escuchar igualdad, la palabra igualdad es lo que llama nuestra atención. Y no estamos viendo que detrás de eso lo que hay es una destrucción de los roles masculinos y femeninos. Es lo mismo que los derechos reproductivos. No son los derechos reproductivos, son los derechos antirreproductivos. Porque de lo que se trata aquí, yo no sé cómo es que esa organización Planned Parenthood significa, se puede llamar Planned Parenthood, porque ellos no están planificando la paternidad, ellos están planificando la destrucción de la paternidad. Son una promoción del aborto, una promoción de la destrucción de la feminidad bíblica, una destrucción de la familia, una destrucción del matrimonio. Es por eso que están abogando. No nos dejemos engañar con el lenguaje. Cuarto, a través de la literatura y de las publicaciones. Mis hermanas, las publicaciones de libros, artículos, ensayos, es otra de las formas en que las feministas promueven su ideología. Y en esta misma conferencia ya he mencionado varias de las publicaciones más importantes del siglo XX, siglo XXI, por lo que no voy a ampliar este asunto. Pero ¿qué impacto ha tenido Simone de Beauvoir? ¿Qué impacto ha tenido Betty Friedan en un montón de mujeres que nunca han oído su nombre? En un montón de mujeres que no saben quiénes son Simone de Beauvoir, no saben quién es Betty Friedan, no saben quién es Andrea Dworkin, pero la filosofía de estas mujeres ha cambiado el panorama de nuestra sociedad. Es un tsunami, por lo menos en Occidente. La pregunta que yo quiero responder ahora es: ¿cómo vamos a defender a nuestras hijas del adoctrinamiento feminista?
Lo que me lleva a mi tercer y último encabezado: ¿cómo proteger a nuestras hijas? Bueno, en primer lugar, mostrándoles que su valor y propósito no dependen de las construcciones sociales, no dependen de las expectativas feministas, sino del hecho de haber sido creadas a la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué tu vida vale? Yo a veces estoy viendo una película con mi esposa y le digo, ahí es donde Hollywood traiciona su creencia. Yo sé que esta película es viejita, pero ustedes pueden compararla con cualquier película actual. Pero esta película de rescatando al Capitán Phillips, que se llama Capitán Phillips, de Tom Hanks, que fue una historia de la vida real, donde un grupo de somalíes secuestran al Capitán Phillips, y la Armada norteamericana hace todo un operativo costosísimo para rescatar al Capitán Phillips. Yo me pregunto si ellos harían lo mismo para rescatar al gato del Capitán Phillips. O sea, ellos dicen, los seres humanos evolucionaron casualmente y por lo tanto no son más valiosos que un perro, un gato, un chivo. Es lo mismo. Por eso la Sociedad Protectora de Animales dice, estamos protestando, como decía Ingrid Newkirk, que fue presidenta de PETA, que es People for Ethical Treatment of Animals, personas a favor del trato ético de los animales. Y por si acaso yo no estoy a favor del maltrato de los animales, pero el punto es que ella dice, estamos ahora criticando a los nazis porque mataron 6 millones de judíos, pero billones de pollos serán sacrificados en los hornos este año. O sea, ella está comparando que tú te comas un picapollo a lo que Hitler hizo en Alemania con los judíos. Hermanos, yo les digo a mis estudiantes de filosofía en el Logos, les digo, mira, cuando ustedes van a la playa, van al este, ustedes asesinan un montón de insectos, se quedan pegados en el parabrisas. Y yo puedo decir que yo puedo comparar eso con una masacre que ocurre imposible. Es una locura. Yo no voy a repetir todo lo que dijimos al respecto en el mensaje anterior, pero hermanos, debemos enfatizar la necesidad de una comprensión bíblica de la naturaleza y el rol del hombre y la mujer, tal como se deriva de textos como Génesis 1, 26 al 28, que expusimos en la charla pasada. Nuestra identidad, nuestra dignidad, nuestro valor, nuestro entendimiento de lo que significa ser hombre, de lo que significa ser mujer, se derivan únicamente de las Escrituras. Piénsalo. Yo no puedo saber lo que es ser humano si no es por la Biblia. Yo no puedo saber qué es lo que se espera de un hombre, qué es lo que se espera de una mujer, si no es por la cosmovisión bíblica. No puedo saberlo. Pensando yo autónomamente, no puedo saberlo. Segundo, acabo de mencionar la cosmovisión, educando a nuestras hijas en una cosmovisión bíblica. Educando a nuestras hijas en una cosmovisión bíblica. Por eso es que la educación cristiana es tan importante. Yo apoyo 100% a los colegios cristianos. ¿Por qué? Porque un colegio cristiano no solamente está enseñando matemática, biología, ciencias sociales, es que está traspasando al muchacho la educación a través del filtro de la cosmovisión bíblica. Piensen en la cosmovisión como el polvo del café. Cuando tú cuelas café en la mañana, el líquido que sale huele a café, parece café, tiene el color del café, sabe a café. ¿Sabes por qué? Porque es café. Bueno, lo que nosotros estamos llamados a hacer es educar a nuestros hijos a través del polvo de la cosmovisión bíblica, porque mis hermanos, la Biblia, este libro, no es simplemente un libro de moral y cívica. Este libro ni siquiera es simplemente un mensaje de salvación de mis pecados para ir al cielo. Este libro me da el lente que yo necesito para interpretar correctamente la realidad. ¿Hay un Dios o no? ¿Hay una eternidad después de esta vida o no? ¿Cuál es el valor de un ser humano en contraposición al valor de un perro, de un chivo, de un gato? ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser mujer? ¿Cómo se supone que yo me comporte con otros seres humanos?
Yo necesito este lente, porque de lo contrario, mis hermanos, mis hermanas, yo no estoy viendo la realidad como la realidad es. Nosotros tenemos que traspasar a nuestros hijos, tenemos esa responsabilidad como padres, una cosmovisión bíblica. Leemos el libro de Daniel y decimos, wow, esa determinación que tuvo Daniel de no dejarse eso mismo. ¿Y cómo pasó eso? Un muchacho que probablemente llega a Babilonia a los 17 años de edad, le cambian el nombre, le cambian el currículum. Sin embargo, Daniel se mantuvo fiel a Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando Daniel llegó a Babilonia con 17 años, él sabía lo que creía. Él sabía lo que creía. En otras palabras, nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a mirar la realidad, toda la realidad, a través del lente de las Escrituras. Sin este libro, mis hermanos, todo pierde sentido. No hay propósito. Decía Nietzsche, el filósofo alemán, que el hombre inventó a Dios y después lo mató. La muerte de Dios. Pero él le decía, en otras palabras, a los ateos de su época, ustedes son unos inconsistentes. Porque ustedes no se dan cuenta que cuando yo mato a Dios, yo borro la línea del horizonte. Ya yo no sé si subo, si bajo, si me acerco, si me alejo. Entonces, ¿cómo es que ustedes quieren mantener, decía Nietzsche, cómo ustedes quieren mantener los valores? ¿Cómo ustedes quieren mantener la moral, la lógica cristiana sin el Dios del cristianismo? Ustedes son unos inconsistentes. Por eso yo siempre he dicho que Nietzsche, que acabó loco, yo siempre he dicho que la locura de Nietzsche fue la única cosa coherente que él hizo en toda su vida. 3. Debemos desarrollar en nuestros hijos un pensamiento crítico. Mis hermanas, los padres y hermanos, los padres deben enseñar a sus hijos a pensar críticamente. Evaluar lo que ven, evaluar lo que escuchan a la luz de la verdad bíblica. Ver una película en tu casa no es simplemente un momento de entretención. Tú puedes tomar esa película y hacer un análisis de esa película a través de la cosmovisión bíblica y mostrarle a tu hijo cómo, sin darse cuenta, los mismos productores y directores de Hollywood, los guionistas, están tomándole prestado al cristianismo sus valores, su ética, su moral, porque de lo contrario la película no tiene sentido. Cada vez que estoy viendo una película con mi esposa y veo a una mujer diciendo, me engañaste, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Como decía Peter Singer, si la evolución depende de la supervivencia del más apto, es correcto que un hombre viole a una mujer. Y todo el mundo se espantó por eso. Él era profesor de bioética en la Universidad de Princeton y la gente se espanta. Pero al final de cuentas, si no hay Dios y somos el producto de una evolución casual, ¿cuál es el problema? Es la supervivencia del más apto. Por eso, cuando tú estás escuchando música, cuando estás viendo una película, enséñale a tus hijos a pensar críticamente. Ese es un momento valioso de enseñanza. Por supuesto, el problema hoy día, lamentablemente, es que muchos hijos se están criando solos. Y no le pidas, y no estoy menospreciando a las mujeres que tienen que trabajar como amas de casa, pero no le pidas a la que tiene que trabajar ayudando en la casa, no le pidas a una persona que trabaja de esa manera que eduque a tus hijos. Perdón, yo me perdí con el tiempo hace rato. ¿Qué tiempo me queda? No, Laura y Mildred, ¿qué tiempo me queda? Ustedes son la jefa hoy aquí. Es que quiero saber si doy un ejemplo o sigo de largo. Hace muchos años, gracias. Hace muchos años yo leí un artículo en Reader Digest que me llamó poderosamente la atención. Estaba escrito por una mujer que no era creyente, pero ya nada más el título del artículo fue chocante para mí. Se titulaba ¿Qué hace una mujer tan inteligente como tú
quedándose en casa. Ese era el título del artículo. Y ella dice que era una mujer ejecutiva que trató de tener el salir embarazada para poder seguir avanzando en el mundo corporativo hasta que ¡pam!, sale embarazada. Tiene su bebé, le dan un tiempo, ¿verdad?, off, fuera del trabajo, y ella se dedica a buscar una niñera. Una niñera que fuera creativa, inteligente, que le enseñara a su hijo a pensar, que le enseñara a su hijo cómo evaluar las cosas, etc. Pero en lo que está buscando a la niñera ideal, y cada vez que entrevistaba a una decía, no, esta no es, sale embarazada por segunda vez. Y dice que ahora la búsqueda de la niñera ideal se hizo más fuerte. Y me llamó la atención el final, la conclusión. Ella decía, hasta que finalmente, después de muchas entrevistas, después de mucho buscar, me di cuenta que la niñera que estaba buscando era yo. ¿Se dan cuenta, hermanas, que criar un bebé, criar un niño, es una tarea que exige mucha sabiduría, mucha energía, mucho tiempo, dedicación, intencionalidad? Una ex feminista dice esto: no debemos olvidar que una de las premisas de la militancia intelectual de izquierda, que siempre viene casada con el feminismo, es no atacar a los fuertes de mente, sino a los débiles o a aquellos que por sus circunstancias son más propensos a recibir esas ideas con esperanza y sin cuestionarlas o profundizarlas. Ese es el blanco de ataque de las feministas. Personas que no piensen mucho y agarrarlas cuando están tiernecitas. Yo no estoy diciendo con eso que para ser feminista no se puede ser inteligente. No, hay muchas mujeres inteligentes que son feministas. Pero lo que estoy diciendo es que mientras más débil de mente sea una muchacha, más propensa será para ser ideologizada. Cuarto, modelando los roles bíblicos en nuestra vida cotidiana. Mis hermanos, los padres deben modelar los roles bíblicos en el hogar. Esto no solo se refiere a la estructura familiar, o sea, el padre es la cabeza, etcétera. No, es a la actitud de servicio, de amor, de respeto mutuo que deben exhibir los hombres, sobre todo. Nuestras hijas deben ver cómo se viven estos principios en casa. Eso proporciona a las jóvenes un ejemplo práctico, poderoso, de lo que significa seguir a Cristo en todos los aspectos de la vida. Para que cuando las feministas tomen a nuestras hijas en la universidad y les digan que todos los hombres son unos abusadores y unos violadores en potencias, ellas puedan decirle, bueno, yo no sé quién fue que te crió a ti, pero mi papá no es así. ¿Saben que muchas jóvenes han abrazado el feminismo porque la propaganda feminista en contra de los abusos del patriarcado no son una mera teoría para ellas? Muchas provienen de hogares donde el padre es un abusador y abusaba física, emocional, espiritualmente a la familia, de manera que sus mentes son un terreno fértil para aceptar la premisa de que todos los hombres son abusadores en potencia. Hombres, protejan a sus hijas, mostrándoles lo que implica ser un líder siervo, en la forma como amas, sirves, proteges a tu familia. Quinto, ¿cómo defender a nuestras hijas? Mostrándoles la belleza del cristianismo y la dignidad y el valor que Cristo le asigna a la mujer. Las feministas dicen que los cristianos somos culpables por la moral cristiana del abuso que sufren las mujeres. Pero lo cierto es que en vez de oprimir a la mujer, es el cristianismo el que realmente las libera para que pueda ser mujer. Mis hermanas, ¿cuál era la condición de la mujer cuando se escribió el Nuevo Testamento?
En el mundo grecorromano era casi imposible que un hombre tuviera compañerismo con una mujer, porque se le consideraba un ser inferior. Platón, el gran Platón, decía que si un hombre era un cobarde en esta vida, reencarnará en la otra como una mujer. En el Imperio Romano, las mujeres tenían una condición similar a la de los esclavos. De hecho, el estatus legal de la mujer en el mundo greco-romano se identificaba con la palabra imbecilitas. ¿De dónde viene la palabra imbécil? Así veían los romanos, en su mayoría, a las mujeres. Ahora, fue en ese contexto, mis hermanas, en la que los apóstoles escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo textos como Gálatas capítulo 3 versículo 28, que en Cristo ya no hay hombre ni mujer. O sea, no es que los roles se han destruido en Cristo, es que en Cristo ni el hombre ni la mujer tienen más ventaja espiritual. Ambos son salvos igualmente, ambos son hijos de Dios, ambos son uno en Cristo. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7, y vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como al vaso más frágil. ¿Ustedes se imaginan a un individuo que fue criado en el contexto del mundo greco-romano escuchando a los apóstoles decir eso? Esto tiene que haber sido súper revolucionario. Es el cristianismo, no el movimiento feminista, el que aboga por la dignidad y el valor de la mujer como un ser creado a la imagen de Dios. Es por eso que donde quiera que el evangelio ha llegado, ha tenido una influencia determinante para el bien de las mujeres. En la India, por ejemplo, era común el infanticidio de niñas. Era más rentable tener un niño que era productivo, tener una niña que había que casar y todo lo demás. Entonces el infanticidio de niñas era de lo más común. Como también era común el satí. El satí era la práctica que cuando moría el esposo, a la viuda se la quemaba viva junto al cadáver del marido. ¿Y saben cómo la India logró abolir esa maldición? Por la influencia del misionero Guillermo Carey, que se opuso a la práctica del satí hasta que logró que fuera legalmente abolida. Lo mismo ocurre en África. Cuando moría el jefe, se mataba a todas sus esposas y sus concubinas, práctica que también fue eliminada cuando el cristianismo penetró en el continente africano. Así que no es el cristianismo el que oprime a la mujer, ni mucho menos el que da pie para que sean maltratadas y esclavizadas. Miren, mis hermanos, varones, hombres, masculinos, el que se apoye en la enseñanza bíblica para justificar el machismo, para justificar el abuso contra la mujer, el maltrato contra la mujer, es una persona que está pisoteando la imagen de Dios que Él implantó en esa mujer. Está distorsionando la enseñanza. Fragments of a shattered mind, rhythms start your spirits numb. In the silence, can you hear harmony with every tear? Symphony of restless souls, an eternal burning cause. Where do we go from here? In a world so unclear, voices call from the abyss. Is there something we miss? City lights start to fade away, sun peeks through the hazy sky. A chance to break the endless chase, a moment for a single sigh.
Maybe this is where we start a brand new map within our hearts. The whispers turn to guiding stars. Embrace what truly scars. From the ashes we can rise. Find the strength within our eyes. United in our silent plea. There's beauty in the things we see. This is where we go from here. Through a world that can be clear. Listen to the whispers rise. We'll find what we all despise. Floating through the streets no more. Leaving futures to explore. The ghosts of yesterday won't stay. We'll find our light, a brand new day.